Venezuela, bienvenidos a Evaluando. Esta semana la estamos dedicando a la Semana del Periodista, ya que este próximo 27 de junio se celebra, si podríamos hablar de celebrar, yo diría más bien de conmemorar, la Semana del Periodista. En Venezuela, por supuesto, y según la ley, además de la Asamblea Nacional, pues existe un colegio como el Colegio Nacional de Periodistas. Y entre los periodistas, que son relevantes también en nuestro país por su larga trayectoria, Premio Monseñor Pellín, Premio Nacional de Periodismo también, está Carlos Fernández con nosotros. Ustedes probablemente lo han visto a través de los cables en Televen y a través de la radio, tanto en Radio Capital, AM, sí, AM, 710. como en Melodía Estéreo, que también estás allí. Mucho trabajo, Carlos. No, más o menos. Después se te hace rutinario, se te hace menos complicado de lo que mucha gente puede pensar, ¿no? Son responsabilidades diferentes, ¿sí? Tanto en televisión como las del programa de frecuencia modulada, como el programa de la emisora AM, ¿no? 710, donde tengo muchísimos años en Radio Capital. ¿Cuántos años tienes en Radio Capital? Oye, 20 y pico. El pico no me acuerdo bien, pero son 20 y pico. Yo soy el último, como dicen, de los que llamaron la generación intermedia que entraba a Capital, porque el resto se distribuyó por muchas emisoras de radio y están algunos al aire, otros no están, lamentablemente algunos desaparecidos, como Plácido Garrido, en fin. Entonces yo era como la generación menor. En ese momento. En ese momento. Pero fíjate que entraste a trabajar en el periodismo en el año 78, más o menos, ¿no? En el Impulso de Barquisimeto. No, en el Informador. En el Informador, perdón. Pero antes también tuve una pasantía por prensa política. Yo trabajé en diarios y en empresas que pertenecieron a El MAS. Trabajé con Pompeyo Márquez, en fin, y Manuel Felipe Sierra y otras tantas gentes, ¿no? Pero luego me involucré también digamos, en la prensa no comprometida, no política. Económica. No, la prensa vinculada a la empresa privada en este caso, porque el diario donde trabajé, Punto, y las empresas del MAS eran empresas con contenido político, ¿no? Pero estás hablando de algo interesante, estás hablando de prensa no comprometida. Hoy en día muchas empresas... Bueno, eso es un decir, es un genérico. Están un poco comprometidas también con el gobierno. No, y la empresa privada también tiene sus intereses y está comprometida con sus intereses. Pudiéramos decir una prensa que no era política, que no pertenecía a un partido político. Entonces trabajé ahí en el Informador de Barquisimeto, trabajé en la cadena Capriles, en pasantías, yo era estudiante de la Universidad Central. Trabajé en la agencia de noticias Benpress, hasta que, bueno, sorpresivamente di un salto y alguien, una amiga muy querida, Ide Rosales, me dijo que por qué no le hacía las vacaciones del pre y el postnatal en el Canal 8. Y bueno, mira, yo en la universidad me gradué en la mención impreso, ¿no? Por supuesto que estudié también de audiovisual y todo ello, pero bueno, vamos a probar en esto, bueno, y ahí me quedé. Y ahí te quedaste, pero además fuiste solicitado por CNN en un momento dado, sí, trabajo el cual rechazaste en ese momento. Hace algunos años. Sí, cuando estaba el proceso de formación de CNN en español, yo fui uno de los escogidos para trabajar allí. En esa época trabajaba yo en Venevisión, creo. Fueron a hablar conmigo, les dije que no. Posteriormente Telemundo de Miami, de Florida, me dijo también para trabajar y la verdad que no quise irme. En ese momento no era el momento, pues. No, yo me sentía bien, yo me sentía cómodo, estaba contento con lo que estaba haciendo en televisión, como también lo que hacía en radio. Me iba además muy bien, económicamente hablando, entonces dije, bueno, puede ser una experiencia interesante, pero si me voy y las cosas no me van bien y regreso después para reinsertarme en el medio, bueno, sí, no era tan complicado, pero... Decisión final, decidí no irme. Carlos, ¿y si te lo ofrecieran en este momento de la coyuntura que tenemos nosotros en el país con respecto a la libertad de expresión? ¿Tú crees que me lo ofrecerían? ¿Por qué no? Estás muy buen mozo todavía y sigues siendo buen periodista, o sea, con tu no, bueno, pudiera pensarse. Pudiera pensarse, sí, porque en el país vivimos una situación, la verdad que no muy risueña para la libertad de expresión y para el ejercicio del periodismo como tal. ¿Tú consideras que en este momento hay libertad de expresión en Venezuela? Todavía se mantienen los espacios, hay rendijas por las que tú todavía te puedes introducir y decir las cosas con apertura. Yo lo sigo haciendo en
en televisión, lo sigo haciendo en radio. Hay otros medios que sencillamente han decidido pues autocensurarse o censurar, peor aún, a su propia gente. Pero yo todavía, a pesar de lo controversial que he podido hacer y a pesar de que muchas cosas que planteo o desarrollo siempre bajo un criterio independiente, todavía las puedo hacer. Todavía... ¿Cómo ves tú el futuro del periodismo en el país? Si dices que todavía... No, con las limitaciones del caso, sí, pero tú no puedes visualizar por cuánto tiempo esto va a existir. Hay una ofensiva permanente, consistente, hay un hostigamiento permanente, hay presiones que se ejercen sobre los medios de comunicación social y sobre individualidades, los medios audiovisuales y también de los medios impresos. Claro. Entonces, tú no puedes medir, tú no puedes pronosticar esto va a durar tanto tiempo o esto va a modificarse, esto va a cambiar, en fin, es una batalla, ¿no? Hay quienes han desaparecido del espacio mediático por presiones o por lo que fuese o por decisión personal, otros nos mantenemos bregando y tratando de siempre manejarnos con un criterio profesional, con un criterio de equilibrio, no de objetividad, porque eso de la objetividad yo no creo que exista mucho. Aquí cada quien tiene posiciones tomadas en ese sentido que se agudizó en los últimos años, porque en el periodismo no era pero hubo un deslinde y se tomaron posiciones, pero aún así uno trata de mantener por lo menos el equilibrio, ¿no? Así es. O sea, que consideras que todavía hay un poquito de libertad de expresión. Sí, por lo menos la podemos ejercer algunos, claro. O en algunos medios, hay esa flexibilidad, en otros a lo mejor no, otros se asustan, otros tienen temor, otros tienen miedo por las concesiones, otros tienen temor por las presiones, otros tienen temor a perder la pauta publicitaria oficial o estar en búsqueda de ella también. Y algunas privadas también. Y algunas privadas. No, la publicidad está muy maltratada en este momento. O sea, la situación del mercado publicitario en el país es sumamente grave. Ahora bien, generalmente cuando vienen estas crisis, y sobre todo con la coyuntura política y laboral que tenemos muchos periodistas, nos planteamos un plan B. Es decir, me cierran o me tienen que sacar, como sacaron a varios colegas de Televen, tanto Marta como César Miguel, etcétera. ¿Han pedido tu cabeza en algún momento? Primera pregunta. Y después, ¿tienes algún plan B eventualmente? No, presiones sobre mi persona sí se han ejercido, no tanto en los últimos tiempos, pero en algún momento, en alguna circunstancia donde se agudizaron los conflictos y se profundizaron las contradicciones, sí me enteraba que había alguna que otra persona vinculada al poder que pues yo le era incómodo. Eso ocurrió, pero no ha venido pasando ya. Claro, yo creo que eso tiene que ver con la forma como yo manejaba los programas, con mucho equilibrio y siempre con la presencia de los factores en la disputa, ¿no? De los factores en la controversia, el sector oficial y el sector político opositor. Entonces eso, en lo que se refiere al tema político, cuando era el tema económico era más o menos así, economistas, diputados vinculados al gobierno, miembros de Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y economistas críticos que tienen una postura de oposición. Quizá eso también ha influido mucho porque era el perfil y la orientación o la filosofía del programa, ¿no? De contrastar puntos de vista. No he sentido últimamente, o no ha aparecido ninguna presión así como que muy fuerte, pero siempre estoy a la expectativa, ¿no? Uno no sabe qué es lo que puede pasar. Ahora bien, en tu espacio en televisión, igualmente en radio, van aquellos invitados del sector oficialista igualmente que van en este momento, en estos meses, invitados del sector de la oposición. Siguen yendo. Ahora, ¿Siguen yendo? En los últimos meses sí he notado que se reduce, no por parte nuestra, porque las invitaciones se formulan por iniciativa o por cualquier excusa, se ha restringido, no están yendo tanta gente vinculada al gobierno. ¿Cuál es la razón? No sé. ¿Habrá alguna orientación, alguna línea política que les diga es mejor que no vayas, es mejor que no aparezcas? No todos quieren ser voceros o les permiten ser voceros. Por eso, en otros casos sí van. Hay gente que yo conozco hace mucho tiempo que ha sido pues gente prominente dentro del partido del gobierno o dentro de la estructura del poder, pero hay otros que de repente no van, te embarcan mucho. Sí, ¿verdad? También. Y tú eres de los periodistas, yo lo hacía así hace muchos años, que dejas la silla vacía con el nombre. Antes lo hacíamos. Aquí no ha llegado. No, antes lo hacíamos. Sí lo hacíamos cuando tenía Triángulo y luego también en el programa Entre Periodistas. Entonces a veces lo hacíamos. Esta vez simplemente tenemos un segmento un poco más reducido porque una
una reactualización, por decirlo de alguna forma, o una modificación de la estructura informativa. Entonces el espacio de opinión como tal en tiempo se redujo un tanto, ya no era la parte de la controversia, el tiempo se reduce, ya no tienes posibilidad de contrastar, porque el tiempo sencillamente te come, entonces van personas individuales y haces una entrevista individualmente. Rara vez van dos personas para contrastar opiniones, pero el tiempo te mata. Ahora, desde el punto de vista de como periodista, ¿qué es lo más relevante que tú has hecho? ¿Algo escrito? Aunque te graduaste en prensa, Sí, no, o bueno. algún reportaje específico de televisión, lo que más ha llegado al público, que tú hayas transmitido, que la gente haya aprendido algo. Bueno, han sido tantas cosas, imagínate los años que yo tengo trabajando en televisión, ha habido muchas satisfacciones, no solamente desde el punto de vista de los premios que me han otorgado, ha habido cosas importantes, recordar por ejemplo que, bueno, una entrevista excelente con Vargas Llosa hace bastante tiempo, que fue muy calificada. No, porque no iba a tener el tiempo necesario, el espacio nuestro en tiempo se redujo. Bueno, una entrevista con Samper en Bogotá, que creo incluso recibió un premio, y otras entrevistas que han sido así muy puntuales. Y bueno, y trabajos de la época mía de reportero, que hace tantos años, ha habido cosas importantes, premios internos cuando trabajé, por ejemplo, en el Diario de Caracas. Yo escribía muy bien, ¿sabes? Pero bueno, chicos, sí, de que un buen periodista escribe bien, produce bien, es cámara, entonces, bueno, también hubo satisfacciones en el tiempo que estuve en prensa escrita, que lo compartía con televisión hasta que decidí encaminarme solo por televisión, bueno, estrictamente por razones económicas. Pero por supuesto, me imagino. Carlos, recientemente, mejor dicho, esta semana, le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo, que además lo otorga el presidente de la República, al general Ramírez Torres, que no es... Rodríguez Torres, perdón, que no es periodista. Siempre digo Ramírez, siempre se me olvida. Es porque quizá por Adolfo Ramírez, sí, por ahí. Que fue presidente del Canal 8. Ajá. Ahora, cuéntame algo. ¿Qué piensas tú de ese premio entregado a una persona que no ha hecho nada en periodismo? Que podemos resumirlo en una sola palabra. Yo quedé estupefacto. Y dije, bueno, ¿qué es esto? Pero claro. No sé, lo que pasa es que, acuérdate que el Premio Nacional de Periodismo, Eva, no era como antes, que era un jurado calificado. Primero, un jurado muy calificado, ¿no? Muy calificado. Segundo, era un jurado que no tenía inclinaciones políticas, ni mucho menos. Sin ánimo de menospreciar el actual jurado. Sí, bueno. Está bien, no puede tener también calificación, eso no. Pero me refiero, había mucho equilibrio en ese sentido. O sea, cuando tú, por ejemplo, yo me gané el Premio Nacional en 3 oportunidades. Premio Nacional de Periodismo, y yo me sentía tan orgulloso de aquello cuando veía cuál era el nivel y la calificación del jurado, y se otorgaba a periodistas, ¿no? Y te lo entregaba luego el presidente de la República. Igual cuando te han otorgado otros premios, en fin. Pero bueno, una persona que yo me creí, bueno, no sé, acuérdate. Estupefacto. Lo que pasa es que acuérdate que por lo general hay una clarísima inclinación e identificación política en quienes van a escoger, y entre el jurado pues es más que evidente. Por favor, hay gente de la oposición que se lo ha ganado y que no lo ha ido a buscar. Sí, también si lo hubo. Si hubo. a ganar, que no creo que lo hagan, yo tampoco lo iría a buscar porque no le daría crédito. Pero en ese caso... Sí, el espíritu y la relevancia, la jerarquía que tenía un Premio Nacional de Periodismo antes, el último creo que fue donde se mantenía más o menos esa orientación, fue el primero que otorgó Chávez en 1999. Yo me lo gané en esa oportunidad y muy cordialmente en la Casa de Bello se entregaba. Era otra cosa. No esto. Claro, no esto, así como lo has dicho, no esto. Carlos, tú estuviste casado con una periodista. Sí. Creo que con 2. Con 2 en realidad. Con 2 en realidad. Otra no era periodista, ¿no? Pero creo que la primera era María de la Rusa. Sí. Que lamentablemente falleció ejerciendo la profesión y por una de esas casualidades, entre comillas, que no le tocaba cubrir el incendio de Tacoa, y ella dijo, no, yo voy, y tenías a Romina, tu bebé, que hoy en día es una de 3 meses de nacida, sí. De 3 meses de nacida, y murió. ¿Qué pasó esa mañana que ella quería ir y tú a lo mejor le diste no te vayas? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué ha pasado? Bueno, en realidad ella era muy atrevida, ¿no? A ella no le tocaba reincorporarse ese fin de semana. Lo que pasa es que los fines de semana, tú sabes que esas guardias en los canales de televisión, por lo menos en aquel momento se pagaban muy bien, no sé cómo es hoy día. Y yo le digo, no te reincorpores, tú te reincorporas el lunes, que es cuando te toca, del postnatal. Exacto. Pero ella insistió en que quería incorporarse. Yo le dije, insistentemente, si quería que la acompañara.
Ella dijo que no, que ella iba, que no. Bueno, mira, hay un detalle singular. El asistente de cámara era un muchacho que lo recogieron bien en la autopista Caracas-La Guaira, que tampoco se había quedado dormido, no llegó al canal o lo que fuese. Oscar Guerra, me acuerdo era su nombre. Bueno, más el conductor, más el camarógrafo Pajarito, que también todos murieron allí. Entonces fue una cosa terrible porque sorpresiva, de alto impacto de opinión pública nacional e internacional. O sea que fue una cosa, bueno, como dicen, el destino lo establece o lo coloca. Yo digo que estaba en la lista del día, ¿no? Sí, primero no tenía por qué reincorporarse ese fin de semana. Ella lo hizo porque, bueno, quería, pues. Le tocaba un lunes y luego pasó eso, ¿no? Claro. Cosa Bueno, tremenda. después te casaste con otra periodista Ujú. y después te casaste con una amiga en común, Sí, sí. Antonieta, y tienes un bebé precioso de 8 años, que bueno, que también lamentablemente ella falleció por Sí. una enfermedad y dejó el Un bebé problema, chiquito, grave. sí, pero un problema ahí muy controversial también. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pero yo creo que hay algunas cosas de la medicina que fallaron en ese sentido, ¿no? Pero ¿De bueno. los médicos? No, yo diría que, bueno, fue una cuestión que tú no podías corroborar al final de cuentas, pero ella muere por una septicemia. O sea, ¿dónde adquieres tú una septicemia? Bueno, contaminándote en pabellón generalmente, ¿no? O en otro lugar. Tenía una infección y no se la... Claro, entonces, bueno, no por la diabetes, no, fue por la septicemia. Pero bueno, Pero bueno. Mira, y dejó el bebé pequeño también. eh, Un año. oye, Diego tenía 12 días de nacido. 12 días. Sí. Es verdad. Y Romina, 3 meses de nacido. O sea que te ha tocado prácticamente criar a tus dos hijos. Sí, o siempre con solo. ayuda de alguien, ¿no? En Sí. realidad, sí, bueno, y ayuda. Podríamos decir la novia de turno. ¿Quién? A no sé. Con la ayuda de alguien, la novia de turno. La nuestra, no, Digo yo. no hay nada en camino. No hay nada en camino. Sí. Ok. ¿Cómo está Diego? ¿Está muy bien? Bien, chévere, está bien, muy despierto, muy vivaz, muy atrevido también. Él es muy audaz, en fin. ¿Y Romina qué edad tiene? Bien, Romina tiene 30. 30 o 31 años, no recuerdo bien, creo que es, por ahí está. Porque es la fecha. No, fecha de- tiene 31, tiene 31. Carlos Fernández, ¿cuál es ese sueño periodístico que todavía no has logrado? Oye, la verdad que no me he planteado ya en este sentido metas. No, me gustaría mantener mis cosas, me gustaría retomar ciertos espacios en la televisión también, espacios también de tiempo en la radio. Me gusta lo que he hecho. A lo mejor yo no, si volviera a hacer ni estudiara periodismo, ¿no? Yo siempre tuve cierta inquietud hacia la política, hacia la historia, hacia la sociología incluso. En fin, pero no tengo así como, y en estas circunstancias donde tú te manejas en un marco de incertidumbre, que no sabes qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede ocurrir, porque vivimos en un país muy extraño. ¿Esa es la evaluación que tú haces del país? No, mucho más seria, mucho más grave, pero no ¿Cómo quiero, la no quiero asustar a la gente, En un minuto. sobre todo los que nos ven, porque los que nos ven se han ido. Entonces, ¿para qué les voy a contar lo que ellos ya Se ha saben? ido, la cantidad de gente que se está yendo. Eso Impresionante. es más grave aún, sobre todo la gente joven que se está Matrimonios marchando. jóvenes, muchachos recién graduados que se están yendo. No, vivimos una situación muy difícil, o sea, que no tiene otra salida, a mi juicio, sino un cambio del modelo. Es un cambio del modelo político, un cambio del modelo económico, es vital, la situación que estamos viviendo es terrible, es una inflación realmente perversa, monstruosa. Bueno, el problema de la inseguridad, qué decir, que es el principal o la principal queja que tienen los venezolanos. Tú no sabes, tú sales a la calle y no sabes qué te puede pasar, tus hijos, en fin. Pero me inquieta mucho la gente que se va. Claro. Yo creo que mucha gente, si se cambia el modelo, pudiera regresar. A lo mejor unos sí, otros no, pero pudiera regresar. Pero vivimos en un país realmente deplorable. La situación de Venezuela es muy triste. No me imaginé jamás que en mis años de vida yo pudiera ver una situación como esta y vivirla. Es una situación tangible. Yo siempre hablo y hago un comparativo de la época que uno vivió cuando uno iba al banco y decía, necesito tanto en travel checks, dame un pasaje para mañana y me llevo tanto en efectivo porque necesito hacer un viaje en 3 días. Y a uno le pasaba mucho como periodista. A mí Sí. me decían, tienes que irte a entregarle el 2 de oro a Julio Iglesias. Yo tenía, o a Nueva York a menudo, como me pasó. Sí, sí. Y era una cosa de un día para otro y uno siempre estaba listo y era todo.
hoy en día es tan distinto. O sea, yo digo que la generación más golpeada es la nuestra, de alguna manera. No, es terrible porque, bueno, porque tiene que ver con el propósito de establecer un modelo. Ellos tienen que entender que ese modelo está fracasado, históricamente está fracasado. Yo no pensé jamás en la reinserción de un modelaje de inspiración marxista en el país, de inspiración comunista. Con tanto O sea, no lo veía porque como eso fracasó en el mundo de manera tan rotunda y estruendosa, pero acuérdate que es un lenguaje muy edulcorante. Sí. Había un país en crisis, había un país que venía en un proceso de declinación y deterioro muy fuerte. Oye, y pescó Chávez. Sí, señor. Y conectó emocionalmente con las masas, sí. Conectó emocionalmente con el colectivo. Claro, él, bueno, recibió influencias determinantes allí, se apoyó y se afincó. Yo tenía discusiones con él, porque yo tuve una buena relación con él entre el 94 y el 98, con diferencias muy gruesas desde el punto de vista político, ¿no? Pero veía que su propósito era establecer un sistema de corte socialista. Y le dije, no, vale, tú estás equivocado por completo, estás desacertado. Eso no tiene... Tuviste la valentía de decir en ese contexto, no, en conversaciones personales además. Claro, en este contexto, el contexto histórico no tiene ningún valor, no tiene ninguna validez. Eso no puede ser el modelo. Pero acuérdate que el marxismo... Sí. Se nos termina el tiempo. Sí, tiene un lenguaje edulcorante, cautivador, atractivo. Bueno, a todos nos cautivó en algún momento. ¿Tú sigues Twitter? Muy poco. No, sigo Twitter, sí, pero no uso el Twitter para comunicarme. ¿Y no quieres que te escriban? No, porque con el momento de tensión política que se vive, entonces vas a tener permanentemente fricciones y vas a pasar malos ratos, entonces yo prefiero no... Gracias, Carlos. No, vale, por favor, gracias a ti por invitarme. No, muchas cosas tuyas interesantes, de verdad, y todo el éxito del mundo, y ojalá las cosas mejoren para todos los venezolanos, no solamente para los periodistas y su semana, sino para todos los venezolanos. Gracias. Bueno, y un saludo a todos los que te siguen, a todas las personas que nos han visto. Claro. Y bueno, vamos a ver, hay que tener fe, hay que tener también paciencia, ¿no? Y paciencia, tolerancia y sobre todo mucha esperanza. Gracias de nuevo, Carlos Fernández. Mi Twitter, @EvaGutie, como siempre, desde elvenezolano.tv en Evaluando. Hasta pronto.